el tema mm, de la bibliografía. Entonces, eh, de aquí en adelante no se olvide, no va a estar en la rúbrica verdaderamente ya. Pero como les decía al inicio, si ya estamos trabajando sobre el tema, estamos desarrollando ciertas actividades alrededor del tema, entonces ya vayamos poniendo de lado o teniendo de cerca, ¿no? La bibliografía que estamos utilizando para este desarrollo, que luego nos va a permitir avanzar en el trabajo mucho más rápido, tener las fuentes de información a la mano es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, sí, les voy a pedir que, les voy a mencionar, ¿no? Si bien es cierto, ya va en las siguientes tareas, va a estar fuera del ámbito de la rúbrica, pero sí va a ser importante que le pongan ya la bibliografía. Eso con respecto a las tareas. Eh, Como les digo, es un tema de sentarlo, modelarlo, escribirlo y enviarlo. Ya con esta temática no es muy complicada. Simplemente creo que lo más importante es definir ah, qué vamos a hacer. Ya, entonces, por lo general, cuando entramos a la maestría tenemos una idea, un fin, al menos algo que nos llama la atención, por donde quisiéramos trabajar y eso es lo que queremos modelar para llegar a un tema. En esta semana he puesto el anexo 2, como les decía, en la semana 3 se pone el anexo 2, que el anexo 2 es lo que nosotros queremos hacer como trabajo de titulación. Si queremos hacer un trabajo como una tesis o queremos hacer un examen complexivo, ¿ya? Entonces, la tarea está, como tarea, está para enviarla hasta el miércoles siguiente, ¿ya? Pero eso es lo que yo tengo que bajar, descargar y decirle al director de la maestría, decirle, mira, tenemos tantas personas que van a hacer tesis y otras tantas que van a hacer examen complexivo. Pero eso va a ir variando incluso luego de esta tarea. Entonces, ¿qué quiero ahora? Tener un panorama y ver cómo a lo largo de esta y de varias sesiones, tal vez ese concepto va a parar. Por eso les voy a pedir que se tomen el tiempo de 5 minutos para llenar ese formato, a pesar de que la tarea dice las siguientes para los que tal vez no están aquí, están indecisos, pero si ya estamos claros que vamos a hacer tal vez una tesis, perdón, un proyecto de investigación, pues seleccionamos la opción. Ya tenemos un tema tentativo que lo hemos puesto desde la tarea uno, ahora más o menos ya lo tenemos ya focalizado en un tema micro y ya lo podemos pronunciar, ¿ya? Esto no quiere decir que luego no pueda cambiar, pero ahora quiero hacer un sondeo de cómo estamos, ¿de acuerdo? Entonces ingresen al link, tarea anexo 2 y por favor llenen ese formato. Son las 18:13, a las 18:18 les vuelvo a molestar, ¿ya? Los 5 minutos.
Ya, muchas gracias. De igual manera, ¿no? Si en el camino pues toman una decisión, que la decisión sería complexivo, dar el examen o hacer la tesis, ya. Pero eh, si ya toman la decisión del tema, recuerden que está ya luego el desarrollo en sí del tema y ese formato lo habilitaremos en el módulo 6. Entonces, mientras seguimos desarrollando varias actividades. Ya por ahora, mencionarlo y mencionar que tenemos la intención de realizar una actividad de este tipo, ¿no? De una tesis o tal vez un examen complexivo. Ok, la semana de hoy nos presenta, perdón, la semana, no. El módulo de esta semana nos indica que debemos hablar de las metodologías inductivas y deductivas, que es lo que vamos a realizar. Y también la tarea está relacionada justamente con eso, ¿no? Nos dice, bueno, como siempre, el uso de la herramienta, vamos a definir el enfoque y la descripción del desarrollo de la tarea usando el enfoque por el cual creamos que nos vamos a ir al momento de plantear nuestro tema. Está también este cuestionario que va a estar con los conceptos que los pueden desarrollar a profundidad en estos tres documentos que hemos colgado aquí, ¿ya? Entonces, voy a dar unos información que nos va a permitir entender y también reforzar estos conceptos que se encuentran aquí. Bueno, entonces, ¿dónde está la información? Ya, si pueden ver la presentación. Sí, Ya, muchas sí. gracias. Ya. Entonces, voy a empezar como siempre haciéndoles preguntas, ¿ya? Para ver si están ahí. Empecemos con, a ver quién está primero en mi lista. Ah, ya, Alejandro Naranjo. Ya. Eh, Quisiera que me digas si está familiarizado con este, que se entendería usted, ¿no? Como un enfoque inductivo y un enfoque deductivo. Alejandro. Voy a hacerlo sí, 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 profesor, aquí estoy. Ya, listo. Ya. Un gusto Sobre los enfoques inductivo y deductivo. Sí, ¿qué se entiende por un enfoque inductivo? Si estamos hablando de observación, investigación. A ver, inductivo sería de analizar cosas específicas para Ujú. llegar a conclusiones. Sí, de acuerdo, ¿no? Es lo que nos dice. Y deductivo, Ay, 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 algo que similar te lo de Deducción. forma contraria, Se, ¿cierto? sí, exactamente, se llega a una deducción en base a un análisis. Ya. De eso se trata, ¿no? De eso se trata lo que vamos a hacer. Voy a explicarlo un poquito más a detalle el día de hoy, ¿ya? Entonces, empecemos primero con los métodos, ¿de acuerdo? Los métodos de investigación. Habíamos dicho que existen dos. Está uno que es cuantitativo y el otro que es cualitativo, ¿ya? Los, estos dos métodos, por llamarlos así, van a tener un enfoque característico, ¿ya? El cuantitativo va a estar de la mano de un enfoque deductivo, ¿ok? Y el cuantitativo, obviamente, perdón, y el cualitativo, lo he dejado el mismo, ¿no? Sí, y el cualitativo, es que estamos abajo. Y el cualitativo con un enfoque inductivo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Voy a repetir varias veces para que se nos quede. Son preguntas que los tribunales, cuando son defensas, más que todo de trabajos que tienen componentes de investigación, los miembros del tribunal suelen dar. Entonces me van a decir, ¿cuál fue el enfoque de su investigación? Entonces tenemos que decir, puede ser un enfoque inductivo o deductivo. ¿De acuerdo? Y ahí vendrá el por qué. Luego la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Ok? Ya. ¿Cuál método utilizó? Entonces utilizamos un método cuantitativo con un enfoque deductivo.
Entonces, estos dos están de la mano, ¿no? Método cuantitativo, enfoque deductivo. Y muchas veces simplificamos, en algunos libros ustedes van a encontrar simplificado método cuantitativo y va a ir directamente método deductivo, ¿de acuerdo? Método deductivo. Entonces, es como que a este lo ponen acá como el método, ¿de acuerdo? Ya. Pero como están de la mano, pues no se hace mucho lío. Simplemente es tema y terminología en la literatura que ustedes van a encontrar. Pero sí, cuando hablamos de un método cuantitativo, estamos hablando de un enfoque deductivo. ¿Cuáles son estas características entonces? Cuando hablamos de enfoque deductivo o método cuantitativo, entonces tenemos planteamientos acotados, o sea, bien definidos, miden fenómenos, las palabritas mide, de medir es muy importante. Utilizamos estadística y lo que vamos a identificar acá es muy importante, que tenemos que probar una hipótesis. Es más, en este tipo de enfoque siempre vamos a encontrar esto, una hipótesis, ¿ya? Entonces, el profe, el presidente, por lo general, alguien que no es tutor o incluso a veces el lector, te va a decirnos, ok, si usted se fue por un método deductivo, ¿cuál fue la hipótesis que usted demostró? Entonces, pues, claro, tenemos que ir por ahí, ¿no? Indicarle. O la pregunta va del otro lado, ¿no? ¿Por qué usted considera que es un método deductivo? Bueno, es que me plantea una hipótesis, realizamos experimentos, tomamos medidas y pues la demostramos o no. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, es un proceso deductivo, como les decía, ¿no? Lo que nos decía su compañero, ir de a más, ¿no es cierto? Ya. Ahora, secuencial, se debe probar, como decía, debemos probar una hipótesis y hacer un análisis de la realidad de manera objetiva. ¿Ya? Objetiva, estas palabritas que a lo largo de las siguientes sesiones vamos a toparlas muy seguido, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un método cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque tomamos medidas, utilizamos estadísticas. Necesariamente debe haber una hipótesis. De hipótesis debemos probarla o negarla relacionado con las actividades que van, con los experimentos que vamos a topar. Ok. Palabras claves de aquí, siempre que suenan, hipótesis, experimento, ¿de acuerdo? Y análisis de datos. ¿Ok? Las bondades, generalización de resultados, si es su compañero. Tenemos el control sobre los fenómenos, se habla de precisión, se habla de poder replicar y también se habla de poder predecir. Este método es muy importante o muy usado en lo que respecta a la ciencia de datos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner qué es lo deductivo, de lo general a lo particular. Un enfoque cuantitativo utiliza la lógica o el razonamiento, deductivo apegado al método científico. Entonces, cuando ustedes oigan método científico, tan, ¿de acuerdo? Es un enfoque deductivo. Método científico, tan, enfoque deductivo. Dentro del enfoque deductivo cuantitativo, la hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. Este contexto determinado, por lo general, va a estar relacionado con la experimentación que realizamos, ¿ya? Y obviamente llegamos a esas conclusiones. Ya, ¿qué tenemos aquí como herramientas para desarrollarnos con un método deductivo? Como les decía, palabras claves, hipótesis, obtención de datos, análisis de datos, tratamiento de los datos, ¿ya? Y la realización, a través de la realización de experimentos. Entonces, ustedes van a ver ahí que en todo lado hay experimentos, ¿no es cierto? Están experimentos verdaderos, están experimentos controlados, son herramientas que me permiten desarrollar este enfoque. Están experimentos semi-controlados, cuasi experimentos y encuestas. Cada uno con sus detalles, ¿de acuerdo? Cada uno con sus detalles y sus características y en dónde se los va a aplicar. Ok, yo voy a hablar del primero como un ejemplo en la clase de hoy. Sí, dentro de la literatura ustedes van a encontrar una mejor explicación de los otros que están ahí en el listado. ¿Y por qué? ¿En qué se diferencia? Más adelante, ya cuando hayamos diseñado nuestra investigación,
Entonces volveremos a revisar estos conceptos nuevamente, ¿ya? Pero hoy voy a decir que dentro del proceso del enfoque deductivo, tenemos que realizar experimentos y tenemos estos tipos de experimentos que se pueden hacer. Hoy voy a hacer un ejemplo de esto de aquí, ¿ya? Experimentos verdaderos. Veamos un ejemplo. En un estudio cuantitativo típico, el investigador formula una hipótesis, realiza un experimento, miren lo que estamos diciendo, ¿no? Analiza los datos y los trata a menudo de manera estadística y al interpretar los resultados aceptamos o rechazamos una hipótesis. ¿Ya? Está totalmente resumido el enfoque deductivo con, dentro del método cuantitativo. Va a sonar a trabalenguas, pero lo vamos a decir así. Otra vez, palabras claves, hipótesis, experimento, tratamiento de datos, aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Vamos al deductivo. Entonces, el enfoque deductivo eh, va a estar como un método cualitativo y dentro de un proceso se lleva dentro de un proceso. Profe, bueno, es una pregunta. Sí, dígame. Sí, ¿me puede decir? ¿Cuál es la pregunta? Sí, decía que la hipótesis puede ser la pregunta que uno se plantea en el momento del tema, o sea, la pregunta a responder, y esa es la que vamos a rechazar o a confirmar. Ya, no, o sea, ahorita como está planteado, hasta lo que hemos venido haciendo ahora, nuestra question research, nuestra pregunta de investigación, por ahora se está notando más bien como un tema, ya está perfilándose como un tema. Más a profundidad mientras vamos avanzando y incluso luego de esta clase vamos a entender cómo se va a ver la hipótesis. Entonces, yo por lo general no, acuérdense que la hipótesis es algo que tengo que decir, ¿es verdad o es falso? ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, mi tema no suena a algo que yo pueda responder como verdadero o falso. Por ahora, mi idea de investigación está muy parecido al tema. Sí, de la idea de la investigación puedo derivar hacia la hipótesis y plantear la hipótesis. Existen varias hipótesis, otra vez lo detallo nada más para... eh, no existen muchas hipótesis, existen muchas formas de expresar la hipótesis y una forma de expresarlo, sí, es la manera de pregunta. Entonces, sí, como les decía al inicio, ¿no? Muchas veces el tema, la idea de investigación, incluso la hipótesis en la literatura al inicio, cuando estamos planteando el problema, cuando estamos planteando nuestro proyecto, se entenderá como un question research. Pero sí, luego se transformará, pero no es, ya. Luego sí se va a transformar, pero no es. Ok, profe, gracias. Ya. Entonces seguimos. Y como les decía, este está relacionado con el método cualitativo, con un enfoque inductivo, también llevará a un proceso inductivo. ¿Cuáles son las características? Son planteamientos más abiertos en los que se van a enfocar. Entonces, por lo general aquí se analizan comportamientos, reacciones, ¿de acuerdo? Me refiero sociales, no más están relacionados con los temas sociales este tipo de enfoque. No quiere decir que estén separados los dos últimamente y con la ciencia de datos, más bien son complementos, ¿no? Más bien se han vuelto complementarios. Está un enfoque primero inductivo y luego lo que hacemos es para probar unas ideas, para demostrar ciertas ideas que surgen aquí, nos vamos al método cuantitativo con un enfoque deductivo y probamos una hipótesis que pueda salir. Y otra vez así, ¿no? Si la hipótesis no salió, o incluso si la hipótesis salió, volvemos a hacer otro análisis con un enfoque inductivo y así nos mantenemos, ¿no? Ya. Y los dos son válidos, no es que el uno sea mejor que el otro, simplemente va a depender del contexto. Miren, por eso decía, se conducen básicamente en ambientes naturales. Por lo general, nuestros laboratorios o los científicos que se dedican a esto, por lo general sus laboratorios son la sociedad, colectivos,
eh, poblaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En ese sentido lo hace. Pero de ahí sacan datos y a veces, muchas veces estos datos se necesitan analizar y pues ahí es donde entramos luego con un enfoque deductivo y algo que se debe probar, ¿de acuerdo? Miren, los significados se extraen de los datos y no necesariamente, aquí no vamos a decir que se fundamente en números como en la estadística, ¿ya? Sí tratan números, sí analizan ciertas estadísticas, pero eso no va a ser el fin de este proceso, ¿no? Para eso tenemos el enfoque inductivo y ya queremos algo más cuantitativo, ¿de acuerdo? Entonces, en este no nos preocupamos más bien. Tal vez no le debería poner aquí, sino está sacado obviamente de la literatura, pero sí se hace, eso quiere decir que no es la base en sí de lo que vengo a hacer acá, no es lo principal. Es un proceso inductivo recurrente, esto es caro, suele ser largo, porque a veces no podemos modelar el comportamiento social. Existen herramientas que nos permiten hacer ciertos análisis, ciertas simulaciones, pero no en general, ¿de acuerdo? Es algo que se debe hacer recurrente para validar, analizar a veces realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. Esto va a depender mucho de eh, eh, temas sociales, comportamientos políticos, de un montón de cosas, ¿no? Por eso, hablar que de aquí va a salir algún dato, algún análisis estadístico, pues es muy difícil. Ya. En bondades, pues tenemos una profundidad en significados, es bastante amplio, nos permite tener esta riqueza interpretativa de lo que sucede y además nos permite contextualizar un fenómeno. Ya, vamos con el ejemplo a mejorar esto un poquito, este conocimiento. ¿Qué nos dice entonces? Que el inductivo, obviamente, de lo particular a lo general, parte desde observaciones de hechos y fenómenos, muy utilizado, como decía, en aspectos sociales. Las investigaciones cualitativas se basan más en la lógica y el proceso inductivo, explorar y describir y luego generar eh, perspectivas teóricas. Una vez que generamos eso, pues ya podemos entrar con un enfoque cuantitativo y trabajar, ¿no es cierto?, acerca de los datos. Si algo no nos convence, si algo el método cuantitativo con un enfoque deductivo nos deja duda o nos deja temas para continuar investigando, entonces podemos volver con un enfoque inductivo y otra vez, ¿no? Así hacer con este ciclo. Ya, trabajar con este ciclo. Al igual que el método ah, cuantitativo con su enfoque deductivo, tienen sus herramientas. Aquí también tenemos nuestras herramientas. Miren, están la teoría fundamentada, la etnografía, fenomenología. Este es muy utilizado eh, en el enfoque inductivo, ¿no? Está el Action Research, que también lo pueden ver, existen varios. Pero hoy voy a hablar de este de aquí. Hoy vamos a hablar de este de aquí, como para ejemplarizar, ¿no? Hacer un ejemplo de la clase de hoy. Ya, todos son válidos, eso no quiere decir que ninguno de estas herramientas sea válidas. Las podemos usar, son instrumentos dentro de estos procesos inductivos y deductivos. Pero, sin embargo, tal vez sus perfiles profesionales fuera de la maestría les permitan manejar tipos de datos o ya vienen con una percepción dentro de un enfoque inductivo que lo quieren validar, que lo quieren analizar dentro de un enfoque cuantitativo. Entonces, o hacer al revés, ¿no? Yo miro un comportamiento de la sociedad, pero tengo números, tengo datos, entonces quiero relacionar esos datos a ese comportamiento, entonces estoy haciendo un enfoque cuantitativo de algo que tal vez se analizó de manera inductiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un comportamiento social, un comportamiento de un grupo de estudiantes, de trabajadores, etcétera, etcétera. Ya, vamos a ver, entonces, ¿qué nos dice el enfoque, no? En un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo, saca conclusiones. Posteriormente, entrevistamos a otra persona, analizamos esta nueva información, revisamos los resultados y de nuevo conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza
más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, el proceso caso por caso, se procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general, ¿no? Y comparar versiones, ¿no es cierto? Aquí hacemos las veces del detective, siempre sin sesgo, ¿no? Siempre sin sesgo. Simplemente aquí escuchamos las versiones, lo que nos dicen. ¿De acuerdo? Ya. Si existe alguna persona del área de la abogacía, me va a entender que eso es muy importante, no ser imparcial al momento de tomar estos datos, no tener un sesgo. Ya, vamos a ver un ejemplo de un enfoque deductivo utilizando la herramienta de un experimento verdadero. Como les decía, dentro del método deductivo existen palabras claves. Uno, hipótesis. Dos, experimento. Validación y análisis de datos, ¿de acuerdo? Estas palabras claves, pues, son características, obviamente, del método deductivo y las vamos a tener presente. Ya. Aquí ya traigo mi hipótesis, ¿de acuerdo? Ya traigo mi hipótesis. Todavía no le formulo, no, con ustedes no le formulamos, aquí simplemente lo voy a poner. Entonces, miren, lo que voy a decir aquí es que la administración del medicamento RJ1, no sabemos cuál es, aumenta el nivel de ansiedad. Ya. Entonces, esa va a ser mi hipótesis. Y yo digo, voy a buscar, voy a realizar el experimento utilizando esta herramienta, ¿no? Experimento verdadero. El experimento verdadero se caracteriza de manera general por tener dos grupos de experimentales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, convoco a la gente con la que quiero trabajar, ¿de acuerdo? Lleno un formulario de acuerdo y a las personas que llegan las divido en dos grupos, ¿de acuerdo? Un grupo de control y un grupo experimental, ¿ya? Un grupo de control, aquí están divididos en tres por las líneas, ¿no? Pero le he puesto así, ¿no? Este es el grupo, todo esto de aquí, de esta línea para la izquierda, es el grupo experimental, que dentro del grupo experimental puedo tener subgrupos y ya les voy a explicar por qué. Y está el grupo de control, ¿ya? Entonces, en mi caso específico, el grupo de control, al grupo de control le vamos a administrar un placebo y luego vamos a medir la ansiedad. Y al grupo experimental le vamos a administrar el medicamento, ¿de acuerdo? Ya. El medicamento puede ser, digamos, ¿no? A este grupo le voy a administrar, se me ocurre, 2 veces al día, ¿ya? A este una sola vez al día. Esa puede ser una subclasificación. Otra subclasificación. A este grupo le voy a administrar 2 veces al día, igual que a este grupo, pero a este le vamos a administrar, qué sé yo, 1 miligramo del producto y a este le vamos a administrar 500, 0,5, ¿no es cierto? Ya. Esa puede ser otra subclasificación. Es decir, dentro del grupo experimental ya va parte del análisis o de la observación que quieran realizar los científicos, ¿no es cierto? Los encargados del experimento. Pero de manera general, grupo de control, donde vamos a ir un placebo, y el grupo experimental en donde se va a administrar el medicamento. Ahora, como digo, vamos nosotros a medir el nivel de ansiedad. Medir. Para eso debemos ya haber validado los instrumentos con los que vamos a medir. Los instrumentos pueden ser, ¿no es cierto? Desde equipo médico, encuestas, no sé, se me ocurre equipo electrónico. Sí, sí, puede ser varios, pero debe estar validado. ¿Eso qué quiere decir? Que cumpla con normas, que esté calibrado, que estén dentro de protocolos de uso, ¿de acuerdo? Eso significa estar validado, ¿ya? Si no está validado, pues mis datos me van a determinar cierto nivel de desconfianza más que de confianza, que puede ser que nuestro experimento y nuestros resultados sean considerados no válidos.
¿ya? Entonces, al final del día, bueno, al final del procedimiento, me refiero, ¿no? Al final de realizar el experimento, ¿qué hacemos? Tomamos uno de estos miembros y le medimos el nivel de ansiedad, ¿de acuerdo? A este también, y con ellos comparamos, ¿no? A ellos no les administramos, bueno, le administramos un placebo y comparamos qué pasa con cada uno de ellos. Ya. Siguiente característica, más para acá. Es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué debemos hacer y garantizar en un experimento verdadero? Si, bueno, imagínense que borramos las líneas, ¿de acuerdo? Y que todos los miembros del experimento que están reemplazados con las bolitas azules estuviesen en una habitación, el experimento verdadero debe garantizar la aleatoriedad, ¿ya? No porque a este le veo con cara de ansiedad le voy a administrar el medicamento, no porque a esta persona le veo tranquila le vamos a poner al placebo, ¿no? Debemos de alguna manera, que va a depender obviamente del experimento, lo que queramos hacer, pero garantizar esta aleatoriedad, ¿ya? Eso en un experimento verdadero y analizar todas las variables que podamos. Por lo general, el experimento verdadero es muy caro y muchas veces en medicina, no siempre, en el caso de este medicamento, no siempre se logra garantizar ese tema de la aleatoriedad, porque muchas veces ya nos dicen, no, este medicamento es para personas de, por decir algo, ¿no? De 14 en adelante, ¿no? Este medicamento debe ser administrado para personas adultas de entre 18 y 45 años. Tal vez luego el corazón no voy a aguantar o algo así. ¿Sí? Entonces, ya estamos teniendo un sesgo, en este caso la edad, que no nos garantiza la aleatoriedad del experimento. Ya, no se va a llamar experimento verdadero y tenemos otras herramientas para realizar esa tarea. Pero en nuestro caso ideal, que sería a donde deberíamos llegar, si era que esto sea de manera aleatoria, debemos hacer que el grupo de control de manera aleatoria tenga sus miembros y el grupo experimental también tenga sus miembros sin nada que determine un sesgo al momento de realizar la selección. ¿Ya? Ahora, eh, siempre que un, realizamos un experimento, lo que necesitamos es analizar en realidad dos variables. Bueno, dos variables llamadas de manera general, ¿no? De manera global. Está la variable independiente y está la variable dependiente. Ya. La variable independiente es lo que yo puedo manipular y la variable dependiente es lo que yo puedo observar o lo que observo producto de esa manipulación. Entonces, vamos a preguntarle a Andrea Medina. Andrea, en nuestra hipótesis, ¿no es cierto? En nuestro caso, ¿cuál considera usted que sería nuestra variable independiente y cuál obviamente la dependiente? Andrea, La independiente sería la administración del medicamento y la dependiente sería si aumenta o no el nivel de ansiedad. sí, porque eso es lo que vamos a medir. Muchas gracias, Andrea. Entonces, nosotros podemos manipular la administración del medicamento? Es decir, la dosis, la temporalidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a administrar? Eso es lo que nosotros podemos manipular. Y resultado de esa manipulación, resultado de la administración en A o B cantidad del medicamento o en X, Y periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a medir el nivel de ansiedad. Entonces, ustedes en una hipótesis, bueno, ya vamos a ir un poquito más adelante también, van a encontrar esta variable y su relación, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, además de tener la hipótesis, de tener la herramienta, en este caso el experimento verdadero, vamos a tener que identificar las variables con las cuales vamos a trabajar y eso nos determina el experimento verdadero.
acuerdo? Entonces, para realizar este tipo de experimento, ya necesitamos tener la hipótesis, necesitamos definir cuáles son las variables dependientes, las variables independientes, que esto nos va a permitir también formar los grupos experimentales, el grupo de control y el grupo experimental, perdón, los grupos dentro del experimento, el grupo de control y el grupo experimental. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Parece que está claro. Ok. Los otros experimentos van a tener carácter, los experimentos, cuasi experimentos, vamos a ver acá los habíamos puesto, ¿no? Los cuasi experimentos, los experimentos controlados, los semi controlados, etcétera, etcétera. Van a tener características en torno a lo que el experimento verdadero no puede lograr. Por ejemplo, no puedo garantizar 100% la aleatoriedad. No puedo realizar el experimento completo considerando todas las variables porque no tenemos los recursos para llevar el modelo hacia el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido se va a ir modificando el experimento verdadero y vamos a ir cayendo en las otras definiciones, ¿no? Entonces, voy por este porque es el ideal, ¿de acuerdo? He puesto este aquí, a donde todos quisiéramos llegar. Ya, ahora, vamos a ver el ejemplo del otro caso. Ya vamos a ver el ejemplo del inductivo utilizando esta herramienta la etnografía. Ya, vamos a ver. Entonces, yo quiero saber por qué una comunidad del Amazonas se levantan a las 6 de la mañana. Entonces, aquí estoy yo, ¿no? El investigador. Voy de Quito, viajo hacia la selva e ingreso como un miembro de la comunidad. ¿Ya? Y no hago nada más que observar, una observación objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, miro que un miembro de la comunidad se levanta a las 6 porque le gusta sentir el rocío. Sí. Veo que este miembro se levanta a las 6 para aprovechar la luz del sol y trabajar. ¿Ya? Veo que esta persona se levanta a las 6 por la luz solar, no inicia sus labores, pero pues ya no puede dormir si es que hay luz, ¿ya? Y así empiezo yo a analizar cada uno a los miembros de esta comunidad, ¿de acuerdo? Ya, aquí yo no voy con algo así como que voy a ver si es que ellos se despiertan a las 6 de la mañana porque, por decir algo, ¿no? Quieren aprovechar la luz del sol. No, no, no voy con eso. Haría mal. Simplemente yo lo que hago es me dirijo allá y voy tomando información. E incluso puedo hacer una entrevista, ¿no? Ya una vez que le veo, mira, tú te levantas, es por eso, ya, pero ya cuando he hecho una observación, no al revés, ¿no? No cuando ya tengo un criterio, ir a verificar mi criterio, eso no se hace en el método inductivo. Entonces, en el método inductivo yo voy dentro de la comunidad y empiezo a hacer mis observaciones. Una observación bastante objetiva. Es exploratoria. No debo llevar mis preconcepciones de lo que sucede ahí. Y acuérdense que no voy a probar hipótesis. Esto hace el método deductivo. Que luego de esto, luego de mi observación, luego de la redacción de los resultados, la presentación de los resultados, que pueda lanzar una hipótesis, sí, pero no voy a validar ninguna preconcepción ni tampoco ninguna hipótesis. O sea, no puedo llegar con ese, ¿no? De cada 10 miembros de la comunidad, 8 se despiertan a las 6 de la mañana para realizar actividades laborales. No puedo llegar con eso, ¿ya? Entonces, sí, que tal vez después de un estudio, entendiendo eh, los componentes sociales, entendiendo
cómo funciona la comunidad pueda proponer esa hipótesis y que luego la demuestre, sí, pero al revés, no estaría siendo objetivo, no estaría cumpliendo con las condiciones del método inductivo. Esto lo hace caro, ¿no? Porque es un compromiso prolongado. Ya, cuando hablamos de un compromiso prolongado, eso quiere decir que, a ver, si los miembros de la comunidad son, por poner un ejemplo simple para que se entienda, digamos que son 10 familias y yo solo voy a observar a 3 y ya luego me voy. Eso no vale, eso no es válido. Y tampoco les puedo decir, ¿saben qué? De los 10, con 8 ya está bien, ¿no? Es decir, es un compromiso prolongado. Si tengo que hacerles a todos, a todos. Si tengo que observar a todos, a todos. Si así se planteó el proyecto, pues como se haya planteado el proyecto, se tiene que cumplir. Y por lo general esto lleva mucho tiempo y que incluso que hagamos una visita, 2 visitas, varias visitas. Ya, muchas veces la falta de observación, ese sesgo que tal vez yo le doy de no tener este compromiso, puede ser que influya mucho en los resultados y haya trabajado tal vez con miembros de la comunidad con características similares que se llevan, tal vez son miembros de familia, etcétera, etcétera, y tal vez otros miembros de la comunidad que no son tan cercanos, pues no tengan esas características que yo creí observar, ¿de acuerdo? Entonces es algo que lo debemos de hacer como un compromiso prolongado, ¿ya? No se puede generalizar. Entonces, si yo le veo a esta persona que se levanta a las 6 de la mañana porque quiere aprovechar la luz del sol, entonces no puedo decir que, entonces todos. No, eso no puedo hacer. Eso no puedo hacer. Puedo pensarlo, sí, pero no puedo lanzar eso como un resultado, ¿de acuerdo? Entonces tengo que verle a él, tengo que verle a él, tengo que verle a él, tengo que verle a él. Algo que se usa muy importante acá es las entrevistas, el registro en videos, audios, datos históricos, leer otros autores, etcétera, etcétera. Ya. Lo he puesto al final porque obviamente esto se hace al final de todo lo que está ahí, no, no es porque lo último, o sea, claro, es lo último que tiene que hacer, pero no es porque sea lo peor. Si no es lo último que se tiene que hacer es por el orden, es la triangulación. Eso quiere decir que la versión de él la tengo que comparar con la versión de él, la versión de estos dos la voy a comparar con la versión de por acá. Eso es muy importante, ¿no? Realizar una triangulación. Sí, es importante, obviamente está al final, pero es por el orden de la actividad que se tiene que hacer, ¿no? Un tema de triangulación. Ya. Estos son los dos ejemplos de cómo yo llevaría una investigación con un enfoque inductivo y cómo llevaríamos la investigación con un enfoque deductivo. En el caso de sus proyectos de investigación, en el caso de que lo vayan a hacer, tenemos que ver, obviamente, si vamos a tratar datos, si vamos a plantearnos una hipótesis, si la vamos a demostrar, estaríamos yendo por arriba. En el caso de que no tengamos datos y las vamos a sacar, necesitamos irnos por este lado de aquí, pero miren las condiciones que debemos llevar. Ojo, que en ciencia de datos, tener la data también es un tema, ¿no es cierto? Trabajar con la data, limpiar la data, mostrar la data es otro tema. Entonces, cualquiera de los dos en el perfil de la maestría es válido. Ya, entonces hasta eso llegamos. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, la tarea está relacionada con esto. Tengo que decir cuál es el que voy a utilizar. Quién sabe, no hay la data. Genero la data y luego quiero procesar esa data, pues voy a utilizar los dos, ¿no? Un método inductivo y un método deductivo. Perdón, un enfoque inductivo y un enfoque deductivo, correcto, o sea, es válido, está dentro de los perfiles y eso es lo que tenemos que realizar en la tarea de esta semana. Ya, si hay preguntas o no, pues me dejan saber ya. Si no, que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. No, profe. Buenas Sí. noches, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes que les va muy bien. Gracias. Muchas gracias.